Este podcast surge de la necesidad de ponernos un freno y pensar. Preguntarnos sobre lo que nos rodea es una tarea casi imposible en la era de la hiperinformación. Lo que nos acomete aquí no es otra cosa que el natural impulso por el entendimiento humano plasmado en la sociedad de este tiempo. Mi nombre es Manuel Carrasco. Yo soy Agustín Primo. Y yo, Lautaro Sánchez. Y esto es Fuera de Contexto, un podcast de Publius Group. Bienvenidos para todos, este es nuestro primer episodio de nuestra segunda temporada de Fuera de Contexto. Estamos con nuestros participantes de siempre. Mi nombre es Manuel Carrasco. Mi nombre es Felipe Rindersma. Y yo soy Lautaro Sánchez Luzarreta. Y esto es Fuera de Contexto. Así que vamos hoy a hablar sobre la meritocracia. Este es nuestro primer podcast grabado para YouTube. Así que bueno, esta parte es lo que sería nuestro debut en imagen, ¿no? Claro. Así que hoy vamos a tratar el tema de la meritocracia y vamos a empezar introduciendo el tema, discutiéndolo un poco y dejando nuestras apreciaciones al final. Primero que nada, para introducir el tema, me gustaría distinguir dos definiciones claves de lo que se entiende socialmente como meritocracia, ¿no? Existe una meritocracia del ser y meritocracia del hacer. La meritocracia del hacer, que es la más conocida de todas, es la meritocracia que surge a partir de un proceso de recompensa, si se quiere, ¿no? En el cual la sociedad le atribuye cierta recompensa a las personas que siguen determinado camino o determinado número de acciones que supuestamente los van a llevar a un determinado lugar, en este caso el éxito. Y la sociedad atribuye o se gobierna esa sociedad a través de quienes hacen más méritos para recibir las cosas a cambio. Y después está la meritocracia del ser, que es la meritocracia que surge a partir de una característica física, una característica psicológica, una característica particular de las personas que no tiene que ver con lo que hace en el mundo, sino con lo que es en el mundo, y a partir de eso merece determinada respuesta por parte de la sociedad. Esto se ve en algunas sociedades, o se vio a lo largo de la historia, en algunas sociedades que planteaban que algunas ciertas de personas merecían algún tipo de estatus, merecían algún tipo de reconocimiento, de relevancia o social, incluso a veces objetos materiales que se los daban o debían ser atribuidos por el simple hecho de que, bueno, eran personas que tenían determinado estatus. Cuando se da históricamente esta revolución liberal, se deja atrás las monarquías absolutas, se intentó reemplazar esa meritocracia del ser por la meritocracia del hacer. Y hoy en día, y esto ya es el tema para debatir y hablo con ustedes, se está volviendo desde mi punto de vista a hablar de una meritocracia del ser. Como existe un detrimento por la meritocracia del hacer, se está volviendo a una meritocracia del ser. Esto ya lo vamos a tratar más específico, pero quiero conocer sus posiciones al respecto. Sí, no, yo primero te quería preguntar qué entendés por mérito en el hacer. ¿Es un mérito físico, un mérito intelectual? ¿Qué es el mérito en el hacer? En realidad depende sobre determinado tópico, en cada sociedad eso varía. Obviamente los que creen en este tipo de teorías o formas de vida, porque en cierto punto también lo toman como forma de vida, plantean que si uno sigue determinados pasos, como puede ser, no sé, si vos estudias mucho, te esforzás mucho, vas a conseguir necesariamente un resultado que te va a traer ciertos beneficios a tu vida, que te puede producir un cambio en tu vida. Claro, ese es el discurso, pero se ve que muchas veces ese mérito en el hacer, que muchos otros entienden que puede ser también un esfuerzo físico, otro un esfuerzo intelectual, no se cumple en teoría la recompensa. Porque yo creo que acá hay un problema, primero que todo, en determinar qué es el mérito. La meritocracia como sistema, ¿qué es el mérito? Bien, ya tenemos un problema subjetivo en el cual no nos ponemos de acuerdo de qué es el mérito para qué sociedad, para qué otra sociedad. Claro. Después, ¿cómo lo cuantificamos? Y
Yo acabo de hacer de abogado del diablo porque hay muchas cosas que yo cuestiono sobre esto, pero siguiéndote para contestarte tu pregunta, ¿cómo se cuantificaría el mérito? Vos preguntaste primero. Depende de lo que la sociedad considere valioso. Entonces, si la sociedad considera valioso, no sé, que se aporte determinada cosa y el mercado, o sea, el pueblo le responde a eso, estarían de acuerdo en que existe ese tipo de meritocracia porque le atribuye a esas personas una determinada recompensa por lo que están aportando a la sociedad. Entonces estamos acá, me parece que estamos uniendo economía de mercado con meritocracia. Y básicamente, ¿eso es lo que dice Locke? ¿O? Yo no sé si es lo mismo. O sea, hay un autor que lo charlábamos el otro día con Manu, que se llama Michael Sandel, es un filósofo norteamericano. Tiene un libro que se llama La tiranía del mérito y el problema para alcanzar el bien común. Él habla de que la noción de meritocracia lo que implica principalmente es crear una sociedad donde existen ganadores y perdedores, ¿sí? Donde el ganador está donde está porque se lo merece, porque se luchó y se esforzó para eso, y que el perdedor, bueno, no se esforzó lo suficiente como hizo el ganador, o no hizo lo que hizo el ganador y por ende su lugar también un poco se lo merece. Y genera en la sociedad que defiende esta ideología ciertos sentimientos que van en contra del bien común. Es decir, en el caso del ganador, del que le va bien, genera un sentimiento poco humilde, o sea, soberbia. Es decir, yo estoy acá porque me lo merezco, no le debo nada a nadie. ¿Por qué yo, por ejemplo, debería pagar más impuestos? ¿O por qué yo debería contribuir con esto? Sí, yo me lo merezco. Y si el pobre es pobre porque quiere. Ponele, ¿viste esa típica frase trillada? Bueno, y en el otro lado, la otra cara de la moneda, la sociedad de los perdedores, si se quiere, a los que les fue mal, genera, por un lado, un sentimiento de culpa, de decir, che, yo me merezco estar acá, en esta situación precaria, porque no me esforcé lo suficiente, tuve que haber hecho algo más, bueno, genera la culpa. Y por otro lado genera resentimiento hacia el que no es como vos, o sea, el que ganó y no el que perdió. Bueno, ese tipo de sentimientos van en contra de lo que el autor denomina la solidaridad, que es, en definitiva, lo que la sociedad ideal debería alcanzar para lograr, en definitiva, un bien común. Yo creo que el tema más difícil es el que planteaste al principio a la hora de, primero, definir qué es el mérito y después cuantificarlo. Y yo creo que solamente sería posible si acaso una deidad lo hiciese, porque llegar a tal nivel de conocimiento para llegar a poder decir, bueno, esta persona se merece esto y esta persona no se lo merece por esto y esto y esto y por esta cuantificación, es algo divino, porque no puede, escapa a la mente humana, porque es imposible de comprender la totalidad de ese tipo de información. Mi pregunta sobre esa reflexión es, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo entiendo que ustedes, o lo que plantea Michael Sandel en realidad, que puede variar en cuanto a lo que nosotros pensamos, es cuestionable desde el punto de vista, sí, no hay un criterio objetivo universal que diga, esto es el mérito y esto no es mérito, digamos. Claro. Eso no existe, estamos todos de acuerdo. Pero que la sociedad le atribuya cierta respuesta a determinadas acciones que se van formulando a lo largo de la vida de las personas y después les dé ciertas recompensas, no sé, no me parece que sea malo el mensaje. Lo que me parece mal, en todo caso, que es lo que dice Michael Sandel, es que el que no siguió eso se lo castigue o se le genere culpa. Porque el que pudo hacerlo y se esforzó y tuvo el factor, que todavía no hablamos de eso, pero el factor de la suerte, es un factor muy importante el del tema del mérito, el factor de la suerte, para que haciendo todos esos pasos le haya ido bien, no sé, no me parece mal que esa persona se lo reconozca. Ahora, tampoco esa persona puede pecar y de ser soberbio y pensar que como esa persona lo logró, todo el resto de las personas deben sentir culpa o sentirse menos porque él lo logró y los otros no. O sea, claro. Eso me parece algo que escapa a eso. Sí, además, a ver, la meritocracia parte desde una base en que todos partimos en una igualdad de condiciones, cual es discutible. A ver, todos somos iguales y nos merecemos de igual manera los logros que obtenemos porque partimos de una misma base. No sé. Para mí es falso que todos partimos de la misma base. Por eso. Claro, bueno, y se pretende eso en la meritocracia, que hay una falsa, claro. Que hay una igualdad. A ver, además esto también vendría en
tendríamos que negar totalmente la herencia o los regalos de nuestros progenitores o lo que nuestra familia fue construyendo a través de los años. Que yo, a ver, haciendo un análisis valorativo acá, plenamente subjetivo y personal, no me parece mal que alguien pueda heredar o que tenga una ventaja. ¿Entendés? Lo malo es que tengamos gente con hambre, ¿no? Que lo malo es que tengamos gente que no pueda acceder a la educación. No es malo, o sea, no hay una correlatividad entre gente que está heredando y gente que no puede acceder a lo correcto. Bueno, Sandel habla de eso y hace como un paralelismo y ejemplifica nada. Cuando le pregunta a un rico, ¿sí? ¿En qué sociedad te gustaría vivir? ¿En una sociedad meritocrática o una sociedad aristocrática? Y el rico muchas veces dice, bueno, a mí me gustaría vivir en una sociedad aristocrática porque estoy asegurado de que desde el momento en el que nazco, ¿sí? Que yo pertenezco a esta clase de nobles y que yo voy a estar bien, mis hijos van a estar bien, es algo asegurado y estoy seguro. Ahora, le haces la misma pregunta al rico, pero en el sentido de a nivel emocional. ¿Cómo te gustaría vivir? ¿En qué sociedad? El tipo dice, no, en la meritocrática. ¿Por qué? Porque yo me siento mucho mejor sabiendo que yo soy rico por todo mi esfuerzo y nada más. Entonces, lo mismo le dicen al pobre ¿en qué sociedad te gustaría vivir? Y obviamente me gustaría vivir en la meritocrática porque por lo menos puedo llegar a mejorar mi situación en esa sociedad ideal. Ahora, en el sentido emocional, sentimental, ¿en cuál te gustaría? Y bueno, en la aristocrática por lo menos puedo echarle la culpa al sistema. No es mi culpa estar en esta situación social, no nací con sangre real. En la meritocrática sería mi culpa. Pero ahí es lo que yo planteaba al principio. La meritocracia del ser, que en la historia se manifestó como, por ejemplo, la aristocracia, pertenece a eso, a decir, bueno, nosotros somos de tal, eso, de la realeza, o de tal familia, o de tal cosa, entonces nosotros merecemos cierto reconocimiento o ciertas cosas, ¿no? Y cuando cae ese tipo de meritocracia, se abre a la otra meritocracia como diciendo, bueno, ahora ustedes tienen la posibilidad de acceder. Entonces se hace creer a la gente que tiene la posibilidad de acceder. ¿Puede acceder? Probablemente a algunos sí. Ahora, no todos lo van a hacer. Lo peligroso o el mensaje errado que estamos dando si creemos que la meritocracia es el camino, es decirle a todo el mundo que lo puede hacer, que si sigue esta receta lo va a lograr. Porque no es cierto. O sea, en la historia y el día a día observamos que hay mucha gente que sigue la receta y llega y le va bien. Pero hay una gran masa de gente que siguió la receta y no le fue bien. Y ahí juegan los factores del azar, ahí juegan los factores de que, como bien decía Felipe, no todos arrancan desde el mismo lugar. Entonces, claro, hay un montón de cosas que van por ese lado. Y para mí, lo que está pasando ahora es que se está cuestionando ese tipo de meritocracia con razón. El mensaje de decir uno puede hacer todo lo que crea o todo lo que pueda, solo tiene que trabajar duro. Y en realidad, hoy cada vez trabajás más duro y cada vez conseguís menos. Claro. Y no es solo un fenómeno de este país, es un fenómeno mundial. Hasta los chinos están planteando este tipo de cosas y son una sociedad hiper cerrada. Imagínate lo que debe estar pasando. Entonces, a mí me preocupa más cómo lo estamos cambiando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos yendo a una sociedad que está dando este mensaje de que, bueno, el mérito falla, o está cambiando ese mérito por otra cosa un poquito más peligrosa. No sé, eso es lo que a mí en los próximos minutos me gustaría tocar, pero estabas por decir algo, Feli. Sí. A ver, yo no creo tampoco que estemos rodeados en un sistema meritocrático en sí por todas las cuantías y todo lo que estuvimos hablando en la sociedad en la que estamos. Pero también es cierto de que, bien, sí, podés tomar el camino y que te vaya mal, pero directamente si no lo tomás, si no te esforzás, tenés asegurado el no, tenés asegurado el fracaso. A ver, por lo menos tenés una posibilidad o una esperanza de llegar a algún lado. ¿Esto se vuelve teológico? ¿Se vuelve una nueva fe, la meritocracia? Depende, lo que acaba de decir es cierto parcialmente. O sea, para aquel que, por ejemplo, haya nacido en una familia clase media normal, obviamente si no hace nada, probablemente termine en la pobreza. Es algo 2 más 2, lógica simple. Ahora, existirán personas que por cuestiones ajenas a su voluntad, ajenas a su mérito,
sean parásitos, o sea, no hagan absolutamente nada y probablemente duren fácil 3 generaciones sin pasar hambre. Son cuestiones que también van de la mano con esta noción de la meritocracia y de la idea del esfuerzo es igual a éxito, que se suele plantear, las típicas, bueno, agarra la pala, este país se lo saca laburando, bueno, ese tipo de cosas que suenan graciosas. Dentro de todo chiste hay un poco de verdad por parte de quien lo transmite, que es en definitiva esta sociedad. O sea, en el imaginario colectivo, en mayor o menor medida todavía sigue esa idea de me tengo que romper el culo para ser alguien. Porque si no, estoy condenado al fracaso o a un derrotero que no voy a poder superar. Sí. Pero bueno, después te das cuenta de que factores como el azar, como bien nombrábamos, o factores como el azar, la familia en la que uno nace y además los talentos innatos que tampoco tienen ningún mérito. O sea, todo bien con personajes como Messi, que es un fenómeno y tiene mucho esfuerzo atrás, pero el talento innato que tiene desde chico es algo que no tiene por su mérito, sino que vino en su código genético programado, digamos. Se le da un valor. Y además... Se le da un valor en el mercado. Por eso quería discutir que la economía de mercado en realidad no es meritocrática. Porque, a ver, tenemos economía de mercado que se le da valor a ciertas cosas, disculpa que te haya interrumpido, no pasa nada. Pero no tiene no va en un sentido de el merecer por el accionario individual. Va en un sentido de que le damos valor porque genera... También habla Michael Sandel y dice... Hay que tener en cuenta la suerte, los talentos innatos y además la sociedad en la que uno nace, ¿sí? Pensemos qué sería de la vida de Messi y Cristiano Ronaldo si hubiesen nacido en el medioevo. Probablemente se hubiesen cagado de hambre o hubiesen sido una persona promedio más. Ahora tienen la suerte de que nacen en una sociedad que valora altamente sus capacidades y sus talentos. Y, por ejemplo, qué sé yo, el campeón mundial de pulseadas, tal vez el tipo se esforzó toda su vida, pero nació en Argentina donde la sociedad argentina no le da importancia a esa habilidad. Pero eso... Que tiene el mismo nivel de esfuerzo, tal vez. O sea, la traducción de reconocimiento en valor monetario también es, como ustedes dicen, es variable. El valor de mercado varía. O sea, yo creo que una persona que es doctor hoy en Argentina goza de cierto estatus. Entonces se le reconoce cierto estatus. Ahora, hay médicos que tienen mucho dinero y otros médicos que no cobran casi nada. Y entonces sí, la sociedad valora al médico porque le brinda cierto respeto. Ahora, ¿siempre se traduce en valor monetario? No. Lo mismo que el futbolista. Hay futbolistas que van a decir, sí, a Messi la gente le reconoce un cierto valor monetario, sí. ¿A todos los futbolistas pasa lo mismo? No, porque hay algunos que jugarán en un equipo del ascenso y no son millonarios y no están salvados para toda la vida. Digamos. Bueno, el tercer problema, entonces ya vimos el primero, que es el mérito. Segundo, ¿cómo cuantificamos el mérito? Y el tercero, ¿cómo lo recompensamos el mérito? Por eso, pero eso es el mensaje meritocrático. Para mí son dos cosas distintas. Vos tenés el éxito. Porque yo te digo, vos seguís una receta para tener el éxito. El éxito también está presentado como algo subjetivo. Porque yo digo, bueno, sí, me esforcé mucho, ahora soy médico. ¿Existe algún tipo de reconocimiento? Sí. La gente te respeta o tenés cierto estatus. Ahora, ¿eso te asegura necesariamente tener un valor monetario mayor sí o sí por el simple hecho de eso? No, probablemente esa persona no vaya a estar en el decil más pobre del país, pero tampoco hay muchos que están en el decil más rico. O sea, son cosas eso también pero eso no es propio de un sistema meritocrático, entonces no estamos en el sistema, la meritocracia como un sistema en general. Sí. Si quisiéramos un mundo global meritocrático, se cae, ¿no? Y además va variando en el tiempo, ¿no? Porque el profesor, el maestro, antes, en este país incluso, el maestro tenía un estatus muchísimo más alto que el que tiene ahora. Hoy el maestro y el profesor no es un tipo tan reconocido por su labor. Porque, bueno, para mí es muy jodido. Nosotros alguna vez hemos dado alguna clase en la facultad. Es muy difícil preparar una clase, hacer una clase. Está bien, después tienen 3 meses de vacaciones y toda la gente, lo que se queja la gente siempre, ¿no? Pero tener la vocación de ir, cobrar poco y encima enseñar a la gente que por ahí te falta el respeto, hoy es difícil. Antes, el reconocimiento que tenían hacía que el camino del tipo sea un poquito más diferente. Ahora, incluso, vos empezaste, vamos a poner un ejemplo. Nosotros empezamos una carrera para ser, no sé,
hoy programadores. Hoy el programador socialmente es un tipo que decís, che, que vivo este tipo, agarró la problemática muy grande y la va a hacer su carrera y le va a ir muy bien, probablemente se haga millonario. Las cosas que cree la gente hoy en día. Capaz que en 5 años el programador socialmente es la peor lacra que hay por algún factor que nosotros hoy desconocemos. Vos decís, ¿ese tipo no se esforzó para llegar a ser el mejor programador? Capaz que sí, se esforzó. ¿Tuvo éxito? No, porque ni siquiera pudo gozar de la recompensa social, ni la recompensa monetaria, ni la recompensa de ningún lado. Entonces, hay agujeros dentro de toda la teoría meritocracia del hacer por todos lados. Ahí volvemos al tema de la sociedad. ¿Sí? Hoy en día, por ejemplo, como bien decías, un docente, un maestro gana poco, ¿sí? A comparación de otras profesiones. Pensemos, no lo sé, un asesor financiero, un corredor de bolsa que les va bien, ¿sí? Pero lo que, bueno, por lo menos pensándolo tal vez desde, como el libro de Michael Sandel desde Estados Unidos, pensándolo desde la sociedad estadounidense, tal vez no la argentina. Pero, ¿qué decía él? Bueno, estamos en una sociedad donde se valora más el dinero que la educación. O sea, porque la gente no está dispuesta o no valora la profesión del maestro y dice, bueno, yo no voy a pagar una escuela privada, la mando a la pública. Bueno, y en las escuelas públicas la infraestructura no se destina tanta plata porque la gente no lo ve como algo a invertir o algo para meter plata. A ver, trasladándonos a la sociedad argentina, tal vez la de Sarmiento, donde traía maestras de Estados Unidos, ¿sí? Probablemente esas maestras de Estados Unidos que vinieron a vivir a Argentina cobraban un buen salario, no podría ahora calificar la moneda actual porque no tengo ni la más mínima idea, pero en ese momento tal vez la sociedad argentina recompensaba la educación y la valoraba. Hoy en día estamos en un mercado de globalización tremendo y cada día es más difícil competir en el mercado. Y la única forma que vos tenés de competir es con títulos académicos, por lo menos a nivel internacional, si se quiere. Porque bueno, acá en Argentina tal vez reine... No lo llamaría meritocracia, sino el contacto, o te pongo a dedo, conozco a uno que está acá, bueno. Pero tal vez en otros países sí sea más difícil competir porque tenés que ir escalando a nivel académico. Con cada estrato. O sea, también nos damos cuenta que nuestra sociedad deja de ser meritocrática en el momento en el que nosotros le reconocemos como algo muy valioso a una persona, decir, che, qué vivo que sos, te metiste a una dependencia estatal y cobras 300.000 pesos. Claro. Entonces vos decís, che, qué capo este tipo. Qué vivo que es. Qué vivo que es, ¿me entendés? Entonces, eso también es que parte de nuestra sociedad que reconoce cierto mérito al vivo. Reconoce el valor a la viveza criolla, claro. En definitiva. Si sos vivo, sos un capo, porque te aprovechaste de la ingenuidad del otro. Claro, hay que diferenciar bien valor y mérito, porque justamente eso no es mérito, pero le reconocemos un valor, le decimos, che, qué vivo. Porque justamente es el primer problema que planteamos, ¿qué es el mérito? Y si no lo podemos definir bien, no hay un sistema que se pueda basar en eso, en un mérito que no podemos definir. Pero bueno, yo creo que el principal desafío que tenemos, bueno, que tiene en realidad, si se quiere, la sociedad es... Está bien, no existe la meritocracia, sacamos ese sistema, ¿sí? Chao. Ahora no, los concursos para acceder a cargos, ya sea a nivel de profesores o a niveles de puestos ya en cualquier estrato del Estado, no sirven por eso de concurso de antecedente y oposición, porque bueno, siempre hay uno que tiene un contacto, entonces la meritocracia no existe, perfecto. ¿Qué sistema deberíamos plantear como respuesta? Pero ¿no sería un sistema meritocrático también decir, che, este es el que sabe más, es el más óptimo para el puesto? O sea, a eso es lo que yo voy. ¿Entendés? Decir, bueno, no es meritocrático que te pongan a dedo. Estamos de acuerdo. Ahora, lo correcto, no sé, esto es una apreciación personal, que es decir, che, esta persona está candidateándose para un puesto y poder hacer competir a todas las personas que quieran el puesto en una igualdad de condiciones entre comillas, me parece lo más justo, ¿entendés? Entonces al mismo tiempo vos decís, en esa burbuja la meritocracia es válida. A nivel micro también en las empresas, porque tampoco tenemos que confundir de decir, che, la meritocracia no existe, se deja de lado el esfuerzo, no. A ver, hay que seguir tomando en cuenta eso, hay que seguir teniendo factores a los cuales nosotros le atribuimos un valor y le generamos una recompensa. El tema es que va a ser variado porque justamente vivimos una sociedad en la cual es subjetivo al que le damos valor y al que no le damos valor.
no por eso vamos a tener que sacar los concursos, no por eso dentro de una empresa no le vamos a pagar más al que traiga más valor o al que haga más ventas o al que tenga mejores habilidades sociales. Es cuestión individual. El problema es, no podemos cuantificar el mérito, no podemos decir qué es el mérito, no podemos traer un sistema uniforme para remunerar el mérito. Pero bueno, nos queda nuestra subjetividad y decir, el mercado va a decir, esto se lo valoramos, sí, no, punto. ¿Es meritocrático? No. ¿Es un sistema que puede o habilita en cierta forma una movilidad social? Puede ser, no lo sé. Algunas veces. Veces. Eso es otra cosa, que es ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, ¿no? Porque uno dice, el sistema de asignación de recompensas al esfuerzo, por ejemplo, o al que más conocimiento posee y demás, ¿es completamente infalible? No, está lleno de errores. Pero genera movilidad social, genera bienestar. En algún punto sí. Entonces vos decís, tenemos esta opción que es imperfecta, o una opción en la que yo tengo que desprenderme de todo esto para intentar algo nuevo, o sea, tratar de hacer algo nuevo, en lo cual no sabemos cómo van a ser los resultados. Y que probablemente, como todo lo que uno emprende, los resultados tarden muchísimo en llegar. Y esa parte en la que los resultados tarden mucho en llegar, que también puede pasar que no lleguen nunca, estás poniendo gente a que sufra las consecuencias por una idea que vos te planteaste. Entonces, para mí toda la parte esa del mensaje de, vamos a cambiar todo desde los cimientos, vamos a construir todo de vuelta, es peligroso. Me gusta más pensar, esto es imperfecto, existe esta idea que es imperfecta, que tiene sus cosas buenas, ¿cómo podemos hacer que sean cada vez más las cosas buenas y menos las cosas malas? Entonces, para mí es importante saber dónde me posiciono, en el de decir, esto tiene algo malo, ¿lo descarto? Porque yo veo mucho eso. Estamos en una sociedad muy del descarte. Esto tiene algo malo. O esta persona alguna vez hizo algo mal. Entonces ya no me sirve. Yo no le puedo perdonar eso. Yo no puedo tratar de cambiar esa cosa mala. O tratar de superarla. No, es una sociedad del descarte. Pasa con las personas. Es decir, te dicen, este amigo mío una vez hizo tal cosa. Que también hablamos no hablamos de cosas, de delitos gravísimos, de lesa humanidad, ¿no? Porque obviamente si una persona comete eso, uno no va a confiar. Pero una cosa que no está socialmente bien vista y uno dice, yo con esa persona no puedo ser relacionada, no puedo ser vista, no quiero saber nada. Pero uno dice, ¿por qué descartamos todo tan rápido? O esta idea. Sí, pero esa idea tiene un par de autores que le encuentran un par de fallas. Está bien, veamos cuáles son esas fallas. Buenísimo que haya encontrado esas fallas. ¿Tanto tenemos que descartar todo? Ahora, estaba hablando de la meritocracia, ¿no? La meritocracia pura no existe. Ya quedamos todos de acuerdo. Existen ámbitos reducidos donde el mérito sí debe ser recompensado porque funciona en ese ámbito. Para mí no debería ser cambiado. Ahora, ¿cómo podemos expandir las cosas y hacerlo cada vez más generalizado, llevar un ámbito macro eso? Me parece que es el desafío. No voy a estar nunca de acuerdo con eso, de cortar de cimiento todo y repartir de vuelta. Porque eso implicaría jugar a ser Dios, jugar a pensar toda la sociedad de vuelta, a decirle a todas las personas que todo lo que ellos hicieron por toda la historia está mal y lo que yo pienso está bien. Y esa arrogancia siempre termina perjudicando a la gente. Para mí eso es peligroso. Sí, concuerdo. A ver, para mí es un problema de base en el cual personalmente tenemos que enfocarnos en que la gente no pase hambre, en que la gente pueda estudiar de verdad, en tener una educación pública de calidad y que le brinde más posibilidades a aquellos que se ven desventajados en el sistema, pero que no por ello no merecen tal o cual cosa. Tampoco vamos a desmerecer al que pudo estudiar en una educación privada, porque supongamos, llevamos un concurso y tenés a dos personas, ¿no? Las dos personas tienen los mismos títulos, las mismas notas, pero uno llegó de la pobreza y el otro fue a un colegio privado y tuvo tutorías toda su vida. ¿Merece el que llegó de la pobreza más que el otro? En un nivel utilitario, pónganlo, en un utilitario de valor.
para que diferenciemos el mérito del valor. Pero vos estás hablando de... Hay un reconocimiento social y un reconocimiento... Claro. Yo si fuera el empleador, Sí. yo veo cuál es el mejor para el puesto. Listo. No me importa la historia detrás. Ahora, eso es utilitario. El reconocimiento social va por afuera. Probablemente la persona que vino de abajo y sube para arriba cumple el ideal del mérito, por ende va a ser más reconocido. ¿Cuál es el ejercicio ficcional que tenemos que hacer? Vos, pudiendo, obviamente esta idea me la robé, no es mía, ¿no? Pero vos pudiendo a priori, ¿no? Sí. Antes de entrar a la sociedad, realizar un contrato. Sí. Vos no sabés si te va a tocar ser el trabajador chino más esclavizado o el millonario estadounidense más rico del mundo. Sí. ¿Cuáles son los planteamientos que harías en ese contrato social? O ¿Entendés? sea, tratando de llegar a una igualdad. Porque a vos te puede tocar cualquiera de los dos extremos. Sí, sí. Entonces, en esta teoría de juegos, ¿en dónde ¿cuáles serían los planteos? Sí. Vos tendrías que negociar con todos, sentarte y decir, che, yo podría ser el más millonario o podría ser el más pobre. ¿Qué me conviene? No puedo pretender que expropiemos todo, ni tampoco puedo pretender que explotemos todo, porque yo puedo estar en alguno de ambos bandos. Claro. Entonces, es ese ejercicio mental en el cual tenemos que practicar y ver cuál serían las mejores soluciones para todos los problemas si nosotros nos podríamos ver en ambos, en cualquiera de los dos extremos. Pero por eso, ese velo de la ignorancia. ¿Qué requiere? Empatía de los dos lados. Vos pensás que acá Una abstracción, que por ahí es implausible, pero Por eso, requiere una abstracción. Pero vos te tenés que poner en el lugar del otro, en ambos lugares. Hoy eso no existe. Porque si vos te relacionás en un grupo de personas y decís, che, mirá, yo me relaciono con el decil más alto, ¿no? Y vos le decís, che, pero pobre tipo. Te van a decir, pobre tipo, ¿qué? Si tiene todas las posibilidades, que vaya a trabajar, que vaya a estudiar, que vaya... Bueno, te pones en el otro lado más bajo y vos decís, che, igual, este tipo está sufriendo un montón de cosas o tiene un montón de problemas. ¿Ves? ¿Qué me importa? Si es un chiste de mierda ese. Y siempre defender a los ricos, vos. Bueno, eso es violento. Sí. Eso significa que hoy yo tengo empatía selectiva. Con mi grupo yo soy empático, pero con el otro grupo no. Porque los problemas de este grupo para mí no existen o son menores, y los problemas de este grupo para mí existen o son menores. Entonces, nunca va a existir, como vos decís, un contrato social que pueda atacar o tratar de resolver esos problemas si yo desde algún lado no reconozco los problemas del resto. Entonces yo voy a decir, bueno, hay que solucionar problemas. Sí, bueno, pero quiero solucionar los míos. O los problemas que existen son solo estos. Y en realidad no, hay un montón de problemas. Entonces, para mí, como vos bien decís, requiere una abstracción, requiere ponerse en el lugar del otro, requiere empatía si querés. Y eso no se hace. No se hace ni del lugar más, del decil más alto, ni del decil más bajo. Y del medio tampoco. Porque yo alguna vez diciendo medio en joda, medio en serio, tuve la suerte de nacer en un ámbito social en el que yo podía jugar con el hijo del verdulero y también poder jugar con el hijo del empresario más rico del lugar de donde yo estaba. Y vos te das cuenta que los chicos querían jugar lo mismo. O sea, eran gente que en ciertas cosas eran todos iguales. Pero probablemente, cuando va pasando el tiempo y te vas haciendo más grande, es imposible que esas dos franjas de la sociedad vuelvan a convivir o que estén juntas. Porque todo esa sectorización, ese yo pertenezco a este grupo y me golpeo el pecho porque yo soy esto y todo lo que está fuera de esto está mal, hace que lejos de hacer una sociedad más empática, más igualitaria, solucionar los problemas de la meritocracia, hace que cada vez sea más difícil resolver los problemas. Sí, es un sentimiento natural, es el típico sentimiento de tribu, ¿no? Decir, bueno, yo pertenezco a este grupo, defiendo los valores de este grupo y no me importa el resto. Bueno, son todo ese tipo de valores, sentimientos, ideas de que uno por el simple hecho de ser algo merece algo, son todas ficciones, diría Harari, tanto desde el punto de vista que venimos hablando, todo el tema de la meritocracia y todo el desarrollo que venimos haciendo, incluso hasta el ámbito que vos lo decís en la calle y la gente te mira raro de decir, bueno, los derechos humanos también son una ficción. Es toda una ficción de decir o tratar de justificar, si se quiere, el avance de la sociedad humana. Todos los grupos humanos se fueron sectorizando. Antes
hace no más de 30.000 años vivían varias especies de seres humanos al mismo tiempo. Entonces los Homo sapiens se juntaban con los Homo sapiens y decían, bueno, al Neandertal lo vemos, lo hacemos cagar. Los Neandertales lo mismo y cualquier otro tipo de homínido también. El problema es... El progreso de uno lleva a la aniquilación del otro. Claro, ¿no? Claro. Hoy no cambiamos nada de eso. Efectivamente, tal vez para tratar de llegar a un estadio más alto, tenemos que llegar a niveles de empatía, de solidaridad, de niveles de abstracción que es difícil poder implantarlos en el imaginario colectivo. Es difícil que una persona que se crió siempre en el mismo ámbito, que fue inculcada con los mismos valores y no salió de esa burbuja, ya sea de una persona rica o una persona pobre, probablemente tenga sesgos cognitivos que son muy difíciles de erradicar y que, en definitiva, para llegar a lograr la cooperación y que podamos avanzar como sociedad y que haya menos y sacar gente de la pobreza y que garantizar un piso de dignidad humana cada vez sea más difícil. Yo lo que veo también es que en cuanto al tema de sesgos cognitivos, ¿no? Nosotros tenemos este sentimiento de tribu, este sentimiento, yo lo siento muchas veces revanchista y de envidia, de rencor. Aporta mucho eso de decir, bueno, yo pienso esto y probablemente todo nuestro medio, nuestras redes sociales, las cosas que se nos venden, la gente con la que nos relacionamos, nos sigan alimentando esos sesgos. Y cada vez es más difícil darse cuenta de cuándo se puede salir de eso. Y cuando nos enfrentamos a otras realidades, hacer el trabajo mental de decir, che, yo en realidad estoy en un estadio ahora en el que me estoy enfrentando a otra cosa. Antes de reaccionar tengo que ser racional y tratar de entender lo que le pasa al otro. Limitar el impulso natural de tribu a veces es muy difícil, pero es un desafío muy grande. Y además, a ver, siguiendo la línea de la teoría de juegos, ¿sí? Imagínate un escenario donde vos seas una persona que puede llegar a ese nivel de abstracción y de solidaridad y decir, bueno, yo me pongo en el lugar del otro, yo entiendo que probablemente tenga muchos problemas de los que yo no soy consciente o no lo sé porque no vivo dentro de su cabeza. Está bien, vos ya cumpliste el primer paso, ¿sí? Te pusiste en su lugar y estás abierto al diálogo. Sí. Ahora tenés que contar con el otro factor de que la otra persona haga lo mismo. Entonces, si la otra persona se mantiene en su sesgo y vos tratás de salir y diálogo y no hay diálogo, no vas a alcanzar igual la cooperación por más iluminado que puedas llegar a estar en esa situación. Entonces es un problema tremendo. Sí, o sea, es una cuestión que es de ambos lados, ¿no? La de poder decir, bueno, yo entiendo tu problema, negociemos. Bueno, no, pero yo quiero lo mío, no me interesa lo tuyo. O sea, no hay negociación, es una cuestión de decir, bueno, sí, que dirima la justicia, no sé, o sea, es una cosa de que no tiene sentido. Claro, que dirima la justicia, y bueno, ahí nos vamos todos a un Estado de Derecho, ¿no? Por eso, ¿quiénes son los que tienen que discutir en teoría? ¿El hombre a pie o el que reforma las leyes? No, el hombre. Hay algunas valoraciones que hace la sociedad ante determinadas cosas y que cuando existe cierta cooperación puede llegar a ser que se cambien las leyes, que las cosas se vayan dirimiendo de otra forma. Nosotros confiamos en un sistema que es imperfecto, obviamente, como es el sistema republicano, los sistemas de justicia y demás. Pero yo lo que voy, ¿no? El superjuez, el juez grande, toda la cosa, ¿no? Es un solo eslabón dentro de toda esa pelea que existe entre unos y otros. Si yo soy de un eslabón, probablemente me sume a la riña y diga, bueno, no, sí, para que yo progrese necesito el aniquilamiento de la otra parte de la tribu. Y así es cuando vos ves jueces que dicen, bueno, sí, vamos a embargarle todo a él porque es muy millonario. Y capaz que las bases legales son bastante jodidas. Pero bueno, ¿cambió la sociedad? No, para mí no cambió la sociedad. Esa persona puso de su ideología, de sus vivencias personales dentro de una decisión que supuestamente él tiene que tener imparcial. Pero bueno,
son las personas son imperfectas y hacen imperfecta al sistema y tenés que tratar de solucionarlo. Para mí jamás podríamos plantear como solución a cualquier tipo de problema como la meritocracia o como las defensas de los conflictos, la creación de una ley. Porque la creación de una ley implica que existe una persona que la cree. Esa persona que la cree llegó a esos niveles de abstracción que decía él para ponerse y ser empático con este y decir, bueno, soy el iluminado que tiene la verdad, tiene la solución al problema y lo voy a dejar por escrito y con fuerza de ley. Me parece muy difícil. Es preferible que la sociedad trate de resolver sus problemas con sus idas y vueltas, pero que empiece a hacerlo antes de nosotros confiar en esa persona y en esa coacción. A ver, obviamente que los legisladores no cuentan con la información o con la capacidad que uno debería de tener para legislar sobre toda una nación y sobre la vida de 44 millones de personas. O sea, tiene una responsabilidad tan grande, ¿sí? Que después uno ve qué clase de personas ocupan ese puesto o las cosas que después uno ve, no, ese diputado estaba con una mina en el Congreso. Bueno, son todas cuestiones que vos decís, ¿por qué una función tan importante en un sistema meritocrático no se rige por la meritocracia? O sea, es algo contradictorio. Tal vez el poder se trata de justificar a sí mismo. No lo sé, uno dice, bueno, vos querés ser empresario millonario, vos tenés que hacer esto, esforzarte, laburar, levantarte todos los días a las 5 de la mañana, una ducha de agua fría, ¿verdad? Ah, pero para ser diputado, no, te postulás que la gente te vote. Y listo. O tenés que ser amigo de tal, que tiene influencias. Y vos decís, bueno, qué sé yo, también se abre el debate o la discusión sobre, bueno, el puesto legislativo, los puestos en los poderes. Deberían restringirse para los más capacitados, para los más académicos. Y uno te dirá que sí, otro te dirá que no. Yo la verdad que encuentro esa contradicción en un sistema meritocrático, que las funciones más importantes que rigen al sistema no sean meritocráticas. Me parece interesante. Y además recordemos no solamente la responsabilidad que tienen los legisladores de hacer toda esta abstracción que charlamos, recordemos que al último, el que tiene que dirimir qué significa igualdad, qué significa libertad, qué significa libertad de prensa o privacidad, es el juez de la Corte Suprema. Son los jueces de la Corte Suprema. ¿Legislan los jueces de la Corte Suprema? Y si es que tenés la capacidad o tu cliente tiene la capacidad para pagar un palo en el Banco de la Nación para llegar a recursar hacia la Corte Suprema. Y que la Corte Suprema tenga la dignidad de decir, bueno, voy a atender tu causa o la rechazo el 280. Yo creo que tenemos una suerte nosotros en nuestro sistema en que por lo menos nuestro sistema jurídico tiende a la razón, a justificar una razón y a una universalidad de derechos, que es muy diferente a un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos que tiende a una voluntad, es decir, una legitimidad de sus fallos. Por suerte nosotros tenemos un sistema de análisis convencional en el cual los jueces pueden interpretar y determinar la voluntad del pueblo, porque muchas veces van y dicen, bueno, la soberanía del pueblo es tal porque tal cosa significa igualdad, tal cosa significa libertad, y qué sé yo, pero por lo menos hay un análisis contextual, convencional, en el cual va hacia una universalidad de derechos a través de la razón, por lo menos, no sé. Yo creo que sea más fácil llegar o tratar estos problemas a través de la razón que en un sistema que es plenamente de legitimidad, de voluntad, de por qué estoy legislando y todo eso. Yo creo que el Estado de Derecho es un producto, sí, de la cultura, pero nuestra cultura se ve muy influenciada por ese Estado de Derecho. Y para ir cerrando esto, a mí me gustaría conocer cuáles son sus aspiraciones a resolver el problema que plantea el sistema imperfecto de la meritocracia y cómo ustedes piensan que deberíamos actuar nosotros como eslabones dentro de una sociedad o cómo deberían actuar las autoridades o quiénes ustedes le atribuyen que debería tratar este tema para solucionarlo. Bueno, yo voy a repetir un poco lo que dije más o menos en todo este podcast, y yo pienso que el eje central para mejorar la calidad de vida al final del individuo es la educación y una buena salud. Yo creo que tendríamos que tratar cada uno como individuos de
hacer esa abstracción y de fijarnos, che, si yo estuviera en el eslabón más rico de este sistema, en el eslabón más pobre de este sistema, como quisiera que fueran los derechos que nos rigen. Yo creo que el eje central está tanto en el legislador, pero sobre todo en la justicia, en donde tenemos que hacer un foco para cambiar un poco más los problemas que tenemos. Yo creo que el problema principal hoy en día en la Argentina sería una buena educación de calidad para brindarle más oportunidades a aquellos que no tienen la posibilidad de crecer o de progresar. Yo creo que a través del conocimiento se progresa. Segundo, tendremos que cada uno como individuos tratar de hacer este análisis abstracto que charlamos hoy en día, de tener este velo de ignorancia, como decía Rawls, y decir si estamos en una punta o en la otra, cómo quisiéramos que se rige este sistema. El Estado tendría que poner énfasis en que nos brinden una buena educación a los que no la tienen, una buena salud, unas cosas básicas. Y los jueces utilicen también la razón, que por suerte es lo que nos rige a nosotros nuestro sistema, un sistema más abocado a razonar o a justificar a través de la razón. Por eso tenemos un análisis convencional. Con eso cierro. Yo adhiero a lo que dice Felipe, recalcando el tema de la educación, de la salud, del piso de dignidad humana que debería tener todo ser humano, obviamente. Siempre hablando dentro de mi sociedad ideal, hay que reforzar también la idea de cómo se manejan por parte del poder los recursos que obtiene de la gente. Porque, bueno, uno podría pensar y decir, bueno, yo me pongo en el lugar de... Yo soy rico, ¿no? Me pongo en el lugar del pobre y digo, bueno, si no me molesta pagar este impuesto extraordinario por única vez para que se administre para la educación, la salud, etc. Ahora, el problema se da cuando ese impuesto no se administra para lo que se dice que se va a administrar y se destina para otras cuestiones que se alejan del bien común de la sociedad o a lo que aspiramos como seres humanos. Hay que focalizar bien en eso, en cómo el poder maneja esos recursos para que exista un verdadero crecimiento en la sociedad, un crecimiento económico también. Y bueno, lo mismo, mayor responsabilidad para los legisladores, que tienen una función que tal vez la sociedad argentina no valora tanto, porque el puesto que más se valora acá es el presidente de la nación, que parece que hace todo, y vivimos en un país presidencialista. Pero bueno, más allá de esas cuestiones, que el legislador tenga una mayor responsabilidad a la hora de ejecutar su función, que los jueces siempre apelen a la razón y no a sesgos cognitivos de su subjetividad, y que en definitiva cada ser humano trate siempre de ponerse en el lugar del otro y de ser un poco más solidario con el resto. Bueno, lo que a mí me parece, como para ir cerrando, que estaría bueno es un poco más a corto plazo. Obviamente coincido con ustedes de que es necesaria esa abstracción, es necesario por parte de nosotros tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de tener empatía. Pero creo que en primera medida un desafío para nosotros mismos, y también se lo traslado a los oyentes, es poner énfasis en dejar de emitir los discursos de odio. Dejar de sentir las cosas, no la van a dejar de sentir de un día para el otro, porque eso requiere muchísimo trabajo. Pero sí, cuando estamos tratando o saliendo de nuestra burbuja y tenemos que confrontarnos con la realidad, dejar de emitir el discurso de odio, el discurso del resentimiento, el discurso de decir las típicas frases de mi tribu, si se quiere, para atacar con la que yo no me siento representado. Tratemos de dejar de decir esas cosas, y yo creo que ese va a ser el principio del cambio. Cuando uno deja de emitir el discurso puede empezar a razonar, ya no vomita lo que piensa, sino que comienza a razonarlo, y con el tiempo va a dejar de sentir ese sentimiento horrible que tenemos en este tipo de situaciones. Entonces, yo creo que ese es el principio del cambio. Para que exista ese nuevo contrato social, esa cooperación muchísimo más buena dentro de todo el conjunto de la sociedad, hay que empezar cambiando nuestra forma de actuar, después nuestra forma de pensar, y después
progresivamente iremos cambiando nuestra legislación, iremos mejorando nuestras instituciones, iremos mejorando las cosas a lo largo y ancho de nuestro país y, por qué no, de nuestro mundo. Yo creo que esto fue todo por esta semana. Espero que les haya gustado. Gracias por llegar hasta acá. Y bueno, espero que lo disfruten. Le quiero agradecer a Felipe, a Lautaro y obviamente a Nicolás, que es nuestra nueva incorporación que está atrás de cámara haciendo posible que crezcamos también en YouTube. Así que bueno, hasta la próxima y muchas gracias.